Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en este día de domingo. Por la mañana estamos muy contentos y muy agradecidos de que usted esté en sintonía junto con nosotros en esta clase, en esta escuela dominical, como comúnmente lo hacemos cada domingo, en donde definitivamente creemos que a través de la palabra de Dios nuestras vidas son edificadas con el propósito de crecer espiritualmente, conocer más a nuestro Dios, aprender más de la doctrina acerca de la palabra de Dios, pero algo de mayor importancia, que se ejerza en nuestra vida diaria el conocimiento de la experiencia de nuestro buen Dios. Qué bueno que usted está en este día aquí junto con nosotros. Espero y esté en casa, como lógicamente estamos todavía en este tiempo de cuarentena, pero qué bueno que está siguiendo esta transmisión, que se levantó temprano y está en esta mañana aquí. Bueno, para los que no nos conocen, nos sintonizan por primera vez, mi nombre es Saúl Castañón, soy el pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, así que vamos a dar inicio en esta mañana a lo que viene siendo nuestras clases que hemos estado desarrollando en relación a las parábolas de Jesús. Continuamos todavía con este tema que es muy extenso, es muy interesante, pero sobre todo que son las partes principales, los fundamentos esenciales, las enseñanzas de Jesús en relación al reino de Dios, a lo que concierne a nuestra vida íntima, nuestra vida de crecimiento, nuestra vida de comunión con Dios. Así que la semana pasada obviamente tuvimos una clase distinta debido a que estábamos en lo que se le conoce como la Semana Santa o el Domingo de Pascua. Este día volvemos nuevamente a nuestro temario, las parábolas de Jesús, y para ello precisamente me gustaría que nos fuéramos a la palabra de Dios, a lo que viene siendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Obviamente, si usted tiene su Biblia ahí junto con usted, puede seguir esta lectura, o en su efecto en un momento va a aparecer precisamente la lectura del día de ahora. Esta parábola la hemos titulado El talento divino confiado a los hombres en la tierra. Y precisamente para poder hablar de este tema, qué importante es que nosotros podamos ver a la luz de la palabra de Dios, que también esta parábola también se le conoce de igual manera como la parábola de los talentos. Así que cuando hablamos de la parábola de los talentos, llama mucho mi atención la importancia que tenemos delante de Dios, que nosotros comprendamos a la luz de la Escritura lo importante que es saber por qué la Escritura nos enseña en relación a los talentos divinos que hemos recibido de parte de Dios, pero que sobre todo han sido confiados a los hombres, a los hijos de Dios, con un propósito específico. Así que vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante, y lo leemos de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. Y llegándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabes? Esta parábola tiene mucho interés para la vida cristiana. De hecho, esta parábola en el Evangelio según San Mateo antecede precisamente la parábola de las 10 vírgenes que ya vimos hace unas semanas. Pareciera ser que dentro del crecimiento de la vida cristiana en relación al reino de Dios, tanto como la venida de Cristo es de suma importancia, tanto como el servicio a Dios. Así que para poder entrar en esta mañana en tema, precisamente vamos a hablar acerca de esta parábola. Dice de la siguiente manera: es claro que Jesucristo deja sin ninguna duda la importancia de servir al reino de Dios, conocer el valor de los talentos que ha entregado a su iglesia, pero a su vez marcar la responsabilidad individual que tenemos como discípulos de responder con obediencia, valentía y dirección al momento de servir la causa de Cristo y ser instrumentos en sus manos hasta que Él venga por su iglesia. Al hablar de esta parábola, definitivamente encontramos lo que significa para Dios y que debe de significar también para el Hijo de Dios, para el creyente, el servir a Dios. Como el servicio hacia Dios tiene una gran importancia ante los ojos de Dios. Y esta parábola precisamente lo explica de la siguiente manera. La palabra talento, obviamente en los tiempos de Jesús, hace referencia a una cantidad que vamos a ver más adelante. Pero en estos tiempos, en nuestros días, la palabra talento nosotros generalmente la asociamos con una persona que tiene ciertas habilidades o ciertas capacidades naturales, ya sea que fueron al momento de nacer o que se desarrollaron en la práctica. Lo quiero explicar antes de entrar en clase porque precisamente al hablar de talentos, puede que alguien pueda malinterpretar y decir, o sea que tengo talentos, pero también tengo dones. Jesús utilizó la palabra talento con la finalidad de hacer una comparación en lo que vienen siendo los dones espirituales. Así que, ¿qué es lo que debo de saber sobre los dones precisamente? Veamos de manera general el tema de los dones a través de esta parábola. ¿Qué significa? Pues en pocas palabras, ¿cómo podemos explicar de manera sencilla para poder introducirnos a la clase lo que significa los dones espirituales? Y dice de la siguiente manera: tenemos por lo menos todos un don. Esto es lo que esta parábola en términos generales nos enseña. Ningún creyente que está en comunión con Dios en Cristo Jesús puede decir, no, pues es que yo no tengo ni un don. Esta parábola nos enseña que el servicio delante de Dios, todos por lo menos tenemos uno. Aun cuando personalmente a través de la Escritura yo encuentro que tenemos varios, esta parábola sí nos deja en claro que nadie está exento a decir, yo no sirvo para Dios. Pero ¿qué también podemos ver en esta parábola? Bueno, que el don tiene resultados sobrenaturales. ¿Qué significa esto? Los dones espirituales no tienen que ver con lo material, lo terrenal o lo natural. Los dones espirituales que esta parábola nos enseña tienen que ver con un movimiento bíblico, espiritual, divino, celestial y que solamente los hijos de Dios precisamente podemos desarrollar. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues que precisamente el don un día será llamado a cuentas. También pudimos ver en esta parábola que el Señor, el mayor, por así decirlo, el bueno, el que diría alguien, ¿verdad?, viene y precisamente busca cuentas. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón debe de recordar
que vamos a rendir cuentas de los dones que tenemos de parte de Dios. También que podemos ver que el don corre el riesgo de enterrarse. A pesar de que todos tenemos uno don o dones de parte de Dios, también esta parábola enseña que corremos el riesgo de enterrarlos. Puede ser por diferentes causas que vamos a ver alrededor del desarrollo de la clase. Pero uno más que también precisamente es importante. Todos somos siervos. Algo que debemos dejar en claro en relación a esta parábola es que ante los ojos de Dios todos estamos en la misma línea. Independientemente que hay creyentes, que hay ministerios que tienen de manera exponencial crecimiento a través de los dones o los ministerios o el llamado establecido por Dios, ante los ojos de Dios, Dios a todos nos llama siervos. Así que en palabras generales, esto es lo que debemos de saber sobre esta parábola. Así que vamos a entrar en clase, pero vamos a ver precisamente desde el marco histórico o el marco cultural esta parábola. Y dice de la siguiente manera: ¿qué es y cuánto equivale un talento? En los tiempos del Nuevo Testamento, un talento equivalía a 6,000 denarios o ya sea 6,000 dracmas, lo que a su conversión era aproximadamente 22 kilos. Unos dicen que eran 22 kilos y medio, pero yo no quise entrar en ese tema. 22 kilos ¿de qué? De plata. Esto significaba una suma de cierta manera elevada para un ciudadano común y también una suma razonable de dinero para iniciar un negocio, ya sea con un talento, con 5 o 10 talentos, como lo indica esta comparación que Jesucristo hace con el propósito de demostrar un valor razonable para recibir e invertir. ¿Qué significa esto? Que Dios en ninguna parte de la Escritura desestima o le quita valor a los talentos que nos ha dado. Esta parábola enseña que todos podemos servir a Dios, pero no solo lo podemos y lo debemos de servir, sino que cualquier actividad, cualquier área, cualquier lugar en donde nos encontremos sirviendo a Dios, ya sea de manera pública, ya sea de manera de liderazgo, ya sea de manera, vamos a llamarlo a veces hasta discreta, porque hay ciertos dones que muchas de las veces no son tan vistos como otros, pero algo sí enseña la Biblia, que no importa lo que estemos haciendo, todo talento, todo don ante los ojos de Dios tiene mucho valor. Pudiera usted decir, bueno, yo hago cosas muy pequeñas ante los ojos de Dios. No existe ese lenguaje en el reino de Dios. Cada vez que nosotros servimos a Dios, ante los ojos de Dios, tanto como al que le dio 1, le dio 5, o como al que le dio 10, podemos detectar que cualquiera de ellos podía hacer inversión. En otras palabras, si usted se siente que no tiene la suficiente capacidad para servir a Dios, o que lo que usted hace no tiene mucho mérito ante los ojos de Dios, aquí yo quiero corregir este error. Un talento ante los ojos de Dios tiene la capacidad para hacer cosas grandes, aun cuando posiblemente no seamos reconocidos por los hombres. Así que cuando hablamos precisamente del valor de un talento, también es importante interpretarlo a la vida cristiana, lo que nos lleva a lo siguiente. Y dice aquí, ¿qué significan los talentos para un creyente? Bueno, los talentos, en primer lugar, dice que son propiedad de Dios. Todo talento o todo don espiritual que un creyente tiene no es exclusivo nuestro. No nos pertenece a nosotros en el sentir o en la explicación de que es mío. Y que como es mío yo hago lo que Él quiera. No, esta parábola nos enseña con claridad que el servicio a Dios a través de nuestros dones espirituales le pertenecen a Él. ¿Qué más? Dice aquí, y también los podemos considerar como capacidades espirituales para engrandecer el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que los talentos, su propósito principal, los dones espirituales que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, tienen como propósito principal engrandecer y glorificar el reino de Dios. No es para presunción propia, no es para lucro, no es para beneficio personal. Siempre debemos de tener en cuenta que esta parábola deja en claro que los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios son para engrandecer su reino. Y precisamente seguimos leyendo.
Dice, edificando con ellos el cuerpo de Cristo, que es de gran importancia. Yo creo sinceramente y profundamente que el propósito del servir a Dios es para engrandecer el cuerpo de Cristo también. A través de todo lo que nosotros desarrollamos en la casa de Dios, cual sea el área, tiene como principal objetivo que el cuerpo de Cristo sea fortalecido, el cuerpo de Cristo camine, el cuerpo de Cristo crezca, el cuerpo de Cristo avance. Porque precisamente Efesios capítulo 4, versículo 12, nos da una explicación como en referencia a ello y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el apóstol Pablo sí dejaba en claro ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Y seguimos leyendo. Su propósito, dice también, es glorificar a Dios sin ningún mérito personal, ya que Él reclamará la ganancia de ellos. Esta parábola nos deja muy en claro que no hay un beneficio personal. Si por alguna razón conocemos personas, lugares, ministerios, organizaciones, que le dan un crédito personal, la Biblia enseña sin ningún problema que los dones de parte de Dios tienen como objetivo direccionarlos a la causa de Cristo. Así que, ¿por qué lo dejo en claro? Porque lógicamente puede existir cierta confusión en algunas personas de decir, oh, gente se hace rica. Bueno, independientemente el fin que le den a los dones espirituales que Dios les ha encomendado, ellos los están con otro objetivo, pero su principal objetivo de nuestros dones espirituales son glorificar a Dios. Así que, ¿cuánto vale para un creyente un talento? De acuerdo a esta historia, el hecho de tener un talento es una cantidad de consideración para poder realizar un negocio de conveniencia. Como cristianos debemos comprender que cualquiera que sea el talento o talentos que hemos recibido de parte de Dios, para el creyente tiene un valor importante. No debemos desestimar nuestras capacidades sin importar la opinión de los demás. Mira, entiendo que hay ciertos talentos, ciertos dones, ministerios, que pueden ser reconocidos y pueden mostrar un impacto importante, que humanamente hablando, vemos que crece el evangelio. Eso es correcto, gloria a Dios. Pero esta parábola enseña que ante los ojos de Dios, así como le dijo a este hombre que le dio un talento, bien lo podías haber llevado a los banqueros y poder generar el interés y me lo traías. Eso la Biblia nos enseña que ante los ojos de Dios, aún un talento, por mucha diferencia que haya sobre 9, diferenciando la capacidad de los demás, aún ahí se encuentra ganancia para el reino de Dios. Y lo tengo que dejar en esta claridad, porque si usted es una persona que dentro de su iglesia, o dentro de la iglesia, porque esta escuela dominical obviamente en primer lugar la diseñamos para los hermanos de la iglesia, pero también está diseñada para las personas que nos escuchan. Si usted dentro de su iglesia, usted vamos a decir, usted no sabe enseñar, o no se le da la enseñanza, no se preocupe, eso no es pecado. Simplemente que la Biblia sí establece que tenemos diferentes dones espirituales ante los ojos de Dios. Pero a usted se le da mucho la limpieza, la organización, la administración dentro de la iglesia. Nadie debe de desestimar lo que usted hace dentro de la casa de Dios. Entiendo que la opinión pública puede generar diferentes clasificaciones, pero a través de los ojos de la palabra de Dios, a través del conocimiento, de la enseñanza que Jesucristo daba a través de esta parábola, tanto como el que está predicando de manera importante y exponencial, tanto como el que está en el área posiblemente menos visible dentro de la iglesia, que pueda hacer limpieza, que pueda hacer dar la bienvenida a las personas, que inclusive pueda hacer repartir flyers, folletos afuera de algún lugar, ante los ojos de Dios usted tiene el mismo peso. ¿De veras? Claro, porque Dios cada talento que le da, cada don espiritual que le da al creyente, tiene como objetivo glorificar a Dios. Gloria a Dios por las almas que se salvan, pero también gloria a Dios por los que sirven en el cuerpo de Cristo.
Gloria a Dios por los corazones que se restauran, pero también gloria a Dios por aquellos que a través de sus actividades, de su arte, a través de su disposición, a través de su conocimiento, a través de los talentos que Dios les ha dado. Gloria a Dios por ellos también. Así que ante los ojos de Dios, todo talento, todo desarrollo, todo don espiritual tiene importancia. Pero ¿qué también podemos ver a través de esta parábola? Dice, ¿cómo se traduce un talento en mi vida cristiana? Bueno, es la capacidad o habilidad entregada por Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 3 y el 6. Pero vamos a leer solo lo que dice el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. El mismo apóstol Pablo reconocía que los dones espirituales era una gracia de parte de Dios sobre su vida. Pero también al finalizar este versículo dice algo interesante. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. Todos tenemos capacidades distintas, pero sobre todas las capacidades, todas glorifican a Dios. Pero ¿qué más seguimos leyendo aquí? Dice, que se reparten a sus hijos y el Espíritu Santo los entrega como Él quiere, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones espirituales tienen que ver precisamente con algo que el Espíritu Santo nos da a los creyentes. Algo que Él reparte. Y lo reparte con un fin. Y aquí voy a dejar algo en claro. El Espíritu Santo no se equivoca. Los dones que le ha dado a usted, los dones que ha puesto a su disposición, que ha depositado en su vida cristiana, no es equivocación, no es cuestión de gustos, no es cuestión de favoritismo o de capricho. Son dados por el Espíritu Santo con el fin de que nosotros desarrollemos la función de servir a Dios. Pero seguimos leyendo aquí, dice, para servirle a Él. Y estos dones espirituales precisamente se reflejan entre algunos ejemplos en la enseñanza, el liderazgo, el servicio, profecía, ciencia, milagros, mostrar misericordia, entre algunos a mencionar. Mira, lo voy a decir de la siguiente manera. Los dones espirituales tienen un impacto como se puede convertir en un pastorado, en un ministerio pastoral, como se puede convertir al momento de servir dentro de la iglesia para recibir a las personas. Para muchas personas, la clasificación de ministerio, humanamente hablando, terrenalmente hablando, hay diferentes impactos. Pero los ministerios no dejan de ser dones espirituales que Dios nos ha dado con el fin de glorificar su nombre. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios en relación a las diferentes actividades que hacemos dentro de la iglesia, si algo enseña la Biblia es que el Espíritu Santo reparte y da diferentes dones a cada uno de ellos. Y llama mucho mi atención uno de los que acabábamos de leer, precisamente el de servicio o el de hacer misericordia. Aquellas personas que van y visitan a los hospitales, aquellas personas que inclusive se dedican a buscar alimento, como hoy en estos tiempos se está dando mucho, para bendecir a alguien. Esas son áreas importantes ante los ojos de Dios. Yo puedo estar aquí predicando y usted puede estar recibiendo, pero de la misma manera como una persona puede estar sirviendo a Dios, llevando una despensa a un necesitado, ambos glorificamos a Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque yo quiero que quede muy en claro que debemos de quitar de nuestra mente y de nuestro corazón el pensar que hay dones mejores. El pensar que hay dones en donde, de seguro ese don ante los ojos de Dios, Él lo estima más que lo que yo hago. Ese es un error. Si tú te fijas al inicio de esta parábola, al que tenía 10 y los duplicó, le dijo las mismas palabras que al que tenía 5. Y seguramente, haciendo uso de mi imaginación, el que tenía una parábola, un talento en esta parábola, y lo hubiera duplicado, seguramente le hubiera dicho las mismas palabras que al que le dijo 5 y al que le dijo 10. Así que un talento en la vida cristiana se traduce de la misma manera ante los ojos de Dios. Pero ¿qué también seguimos leyendo aquí? ¿Por qué los dones son sobrenaturales? Bueno, dice, estos son impartidos por el Espíritu Santo.
Dice, así que no necesariamente tienen que ver con el intelecto o capacidad de hacer las cosas, ya que su origen, desarrollo y propósito es el glorificar a Dios. Y aquí como pastores y en la vida cristiana nos encontramos mucho a las personas cuando llegan a pensar y a decir, bueno, es que, ¿sabe qué? Mire, yo vengo de una vida muy miserable, yo hice muchas cosas indebidas, yo eché a perder mi vida. Gloria a Dios porque me salvó, me perdonó, me arrepentí y ahora soy su hijo. Pero yo no creo tener ciertas cosas que yo le pueda servir a Dios. Yo nomás le quiero dar a Dios gracias por todo. Cuando la Biblia establece que la iglesia, el Hijo de Dios, recibe un don espiritual o dones espirituales de parte de Dios, esto no tiene nada que ver con la habilidad intelectual necesariamente. Escúchame bien. Todos tenemos talentos o dones espirituales para mejor entendimiento. Sin importar que tu vida haya sido un desorden por muchos años, sin importar que tu vida no haya podido ir a la escuela o al colegio, sin importar que tu vida no haya podido completar por lo menos lo básico en la educación, recuerda esto, los dones son sobrenaturales, tienen que ver con tu vida espiritual y por lo tanto, al ser espirituales, tienen que ver con la naturaleza de un hijo de Dios. Lo dejo en claro porque puede suceder que algunas personas piensen que porque no tienen la capacidad de otros, la manera tan elocuente de hablar como otros, o no son tan cautelosos para dirigirse como otros, pueden sentirse menos o pueden sentirse diferentes. Todo creyente ante los ojos de Dios tiene dones espirituales y por lo tanto el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos llama, el Espíritu Santo nos da el entendimiento y el mismo Espíritu Santo nos envía a hacer la actividad por la cual hemos sido llamados a desarrollar ese don sobrenatural. Tú podrás decir, pastor, a mí no se me pegan las cosas. Yo decía a un hermano que yo conversaba de repente con él, es que yo tengo cabeza de teflón, pastor. Y un día le pregunté, ¿cómo? No se me pega nada. ¿Sabes? Podrá ser posible que no tengas muchas habilidades para poder hacer ciertas cosas delante de Dios. Pero como este es un asunto sobrenatural, este es un asunto espiritual, esto se relaciona con tu parte espiritual, tu espíritu, tu salvación otorgada a través de la fe y el arrepentimiento de tus pecados. Por lo tanto, el Espíritu Santo, tal como dice precisamente 1 Corintios 1:28, dice, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Qué interesante es que Dios en muchas ocasiones se vale de lo que la sociedad desacredita o de lo que la sociedad no le da importancia. Dice que lo hace para avergonzar al sabio. Y no precisamente con la finalidad de que sea objeto de burla, no. Sino con la finalidad de que la gente pueda detectar que los dones que el Hijo de Dios recibe de parte del Espíritu Santo es un asunto divino. Y como es un asunto divino, tiene que ver con la formación espiritual que Dios le da a sus hijos. Es cierto, como seguimos leyendo aquí. Sin embargo, el capacitarnos para el mejor desarrollo de nuestros dones es válido, importante y bíblico. El prepararnos mejor para la obra de Dios. Si usted que ya vino a Cristo, usted se quiere preparar, prepárese. Por ejemplo, en la iglesia tenemos el Instituto Bíblico. En ese Instituto Bíblico aprendemos precisamente las materias básicas que tienen que ver con la teología, con el conocimiento, con el servicio a Dios de una manera más profunda, con el fin de servir a Dios y a los demás. Aquí no clasificamos o no limitamos si usted tiene colegio o no. Tampoco decimos, usted tiene ciertas capacidades, es que en realidad el llamado a Dios, el servicio a Dios, los dones espirituales no tienen nada que ver con nuestro intelecto o nuestro desarrollo profesional. Que si lo tenemos, hay que buscarlo y serán útiles. Pero me quiero dirigir precisamente a esas personas que pueden pensar que como no tienen unas bases o una preparación, servir a Dios lo ven como un casi imposible. No,
En esta parábola se enseña que los dones espirituales, como es un asunto espiritual, el impacto proviene y va hacia la dirección divina. Y de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios. En otras palabras, Dios también escoge aún de lo que la sociedad puede desestimar o menospreciar. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Cómo encontrar mis dones? Yo creo que es una buena pregunta. Dice, este es un asunto serio y difícil para algunas personas. Aun cuando parezca sencillo de resolver, aún así recomiendo 5 pasos para poder encontrar tus dones. Continuamente como pastores nos encontramos con estas personas. Pastor, yo quiero hacer algo para Dios, pero yo no sé qué dones tengo. Yo no sé cuál es el don. Yo sé que estoy para el servicio de Dios, que no solo la salvación es una parte fundamental de mi vida cristiana, sino también el servir a Dios, y eso es correcto. Así que yo quiero darte aquí una lista de 5 recomendaciones para poder precisamente encontrar tus dones o tu don de parte de Dios. Dice, en primer lugar, preguntando a Dios en oración, y dice precisamente Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué importante es que para poder encontrar, para poder detectar, para poder direccionar nuestro servicio a Dios de la manera más efectiva, qué importante es llevarlo a Dios en oración. Ahora, muchos dirán, pastor, yo tengo mucho tiempo ya orando. Ya le he dicho a Dios, Señor, dirígeme. Te voy a dejar algo en claro. No esperes tú que le suceda como a otros, porque cada caso es distinto. Algunas personas tienen una voz específica de parte de Dios y Dios les dice, como aquí en este caso Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, de manera específica. Él preguntó, ¿qué quieres que haga? Ve a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Pero esa no significa que es la base principal. Cuando tú vas a Dios en oración, el Espíritu Santo te habla a tu interior. El Espíritu Santo te habla a tu entendimiento y Él te va a guiar, como dice precisamente la siguiente recomendación. Haz lo que tengas en mano. Y precisamente Hechos capítulo 10, versículo 6 dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta es la historia precisamente cuando Pedro, el apóstol Pedro, estaba precisamente orando allá en el techo. Y precisamente tiene ese momento de éxtasis, en donde ve animales que para ellos eran impuros. Ya conocemos algunos de la historia. Y dice que escuchó una voz que le dijo, mata y come. Obviamente para un judío había ciertos animales cuadrúpedos que no eran permitidos por la ley. Pero la finalidad de este encuentro entre Dios y el apóstol Pedro era precisamente para que Pedro detectara cuál era la dirección de Dios. Y qué interesante es que aquí este hombre, Cornelio, precisamente Simón recibe esta dirección. Y va y visita al apóstol Pedro. Y ahí se encuentra en donde el apóstol Pedro va y visita este lugar en donde no eran judíos y ahí se manifestó el Espíritu Santo. ¿Sabes? Haz lo que tengas en mano. A veces queremos, al momento de servir a Dios o de encontrar nuestros dones, queremos buscar algo que nos guste. Yo entiendo que hay cosas que, dijo alguien, si quieres hacer algo, te tiene que gustar. Mira, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Pero vamos a ser objetivos. Nosotros somos siervos y nosotros estamos al servicio de Dios. No significa que Dios te va a poner a hacer cosas que no te gustan. No quiero decir con ello esto. Lo que quiero decir es que en el camino Dios nos muestra y nos hace entender que todo tiene que ver con engrandecer su reino y glorificar su nombre. Así que haz lo que se te venga a la mano. Si tú ves necesidades, llévalas a cabo. Hay una necesidad cercana, hazlo. Y dependiendo cómo te vaya, no es que experimentes, es que de la misma manera el apóstol Pedro se tuvo que bajar y tuvo que ir a hacer a donde Dios lo mandaba. Hizo y comprendió el apóstol Pedro la importancia precisamente de hacer lo que tenía en mano. Pero también aquí viene una recomendación más. Y dice de la siguiente manera: sirve en cualquier área. Dice precisamente Efesios capítulo 5 versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A pesar de que el contexto de este capítulo nos habla
en relación a la salvación, también puede aplicar a la importancia de ser prudentes, diligentes al momento de servir a Dios. No debemos de ser insensatos. Insensatos es como decir, como alguien dijera por ahí, ¿verdad? No nos hagamos. Estamos mirando la necesidad, estamos mirando el problema, estamos mirando la situación. Y no podemos meter las manos. No tengas temor. Sirve a Dios en cualquier área. No hay que perder tiempo. La venida de Cristo se aproxima y nuestro deber delante de Dios es servirle a Él. Pastor, pero es que ¿sabe qué? De repente, mira, te la voy a poner así de simple, así de fácil. Cuando tú vas caminando en la vida cristiana y se presenta en el camino una necesidad, no está ahí para brincarla, ni para pasar por un lado, ¿verdad? Como la historia del buen samaritano. No, está ahí para atenderla. Dios no pone en nuestro caminar necesidades para que veamos y reflexionemos y digamos, oh, cuánta necesidad hay. No, Dios a veces pone necesidades a nuestro caminar para que le entremos, diríamos los mexicanos, ¿verdad? Así que vamos a hacer esa labor, una recomendación más precisamente. Y dice aquí, evalúa tus dones y desarróllalos. Es otra manera también de poder encontrar nuestros dones. Y dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira, la importancia de que como hijos de Dios, nosotros al encontrar los dones, los desarrollemos. Es porque aquí vemos cómo el apóstol Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo. No pierdas de vista que oré por ti y Dios ha puesto en ti dones. Desarróllalos, no los descuides. Por lo tanto, encontrar nuestros dones también tiene que ver con desarrollarlos. ¿Pero qué voy a desarrollar, pastor? Desarrolla lo que Dios ha encomendado a tu caminar. Si tú estás esperando literalmente que venga la voz de Dios y te diga, quiero que hagas esto, perdóname, pero no siempre pasa así. No siempre sucede así. No es un patrón. Y por lo tanto, como no es un patrón, al buen entendedor pocas palabras. Si tú estás constantemente viendo cierta necesidad y el Espíritu de Dios te abre el entendimiento, que ahí es tú donde tú puedes estar colaborando, adelante. Pero pastor, no creo que sea mi talento. Mira, eso no te corresponde a ti. No te corresponde a ti decidirlo. Eso le corresponde a Dios. Muchos de nosotros, la realidad es que no nos sentimos lo suficientemente capacitados, humanamente hablando. Mas, sin embargo, desarrollamos en nuestro esfuerzo, en nuestro buen corazón servir a Dios. Si yo encontrara a alguien que a mí me diría, este don es el mío y es excelente y es el mejor y no hay otro como él, bueno, yo creo que sinceramente está fuera de lugar. Generalmente la gente que sirve a Dios, siempre sentimos una insatisfacción por siempre querer darle las mejores cosas a Dios, el mejor momento, la mejor preparación a Dios. Pero también hay uno más que aquí dice precisamente, y precisamente dice, conversa con tu pastor sobre este tema. Yo creo que también para poder encontrar nuestros dones, es importante conversar con nuestros pastores. Esta última recomendación yo la dejo muy en claro. Si tú eres de esos creyentes que no te encuentras en tu lugar, los pastores, precisamente guiados por el Espíritu Santo, seguramente te vamos a dar el mejor consejo. Pero yo una cosa sí encuentro a través de la Biblia. Nadie anda como gallina sin cabeza, sabiendo a ver hasta cuándo encuentra su talento, su don de parte de Dios. Yo encuentro en la Biblia que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los capacitó, les enseñó, les dio ejemplo y los mandó a trabajar. Yo encuentro en la Biblia que cuando Dios llama a Saúl, cuando Dios llama a David, cuando Dios llama a Samuel, los capacita y posteriormente los envía. Nadie andaba divagando, encontrando sus talentos. Si tú puedes pensar, no, pastor, pues ya tengo algunos años y todavía no me ubico. ¿Quieres un consejo? Ayuna y ora y sirve en lo que sea. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. ¿Por qué? Porque no podemos estar a expensas a que te llegue un correo electrónico o que te llegue una carta o que alguien toque a tu puerta y te diga, este es tu talento.
sinceramente no estamos a esas alturas del partido como para ponernos a perder tiempo ante tanta necesidad como Jesucristo dijo. La siega está lista, ya nomás faltan los obreros. Y no solamente aplica para evangelizar, aplica para cualquier servicio delante de Dios. Pero ¿qué también podemos encontrar precisamente aquí? ¿Cómo puedo hacer crecer los talentos o los dones? Si usted ya encontró sus dones, usted sabe en lo que Dios lo ha llamado a hacer, precisamente dice lo siguiente. En esta historia encontramos que 2 de ellos los duplicaron. Aquel que le dieron 5, entregó 5 más, y a quien le dieron 2, entregó 2 más o otros 2. Así que, ¿cómo puedo hacer crecer mis talentos? Yo creo que esta es una pregunta muy buena. Recuerdo cuando era pequeño, en la iglesia se escuchaba mucho la frase. Alguien pasaba a dar gracias y algunos cristianos se acordarán la famosa frase, ¿verdad? Hermanos, yo no sé cantar, pero es para la gloria de Dios. ¿Cuántos recuerdan eso, verdad? Si usted está junto conmigo, usted seguro se está riendo, está trayendo la memoria que generalmente pasaba, pues que la persona no cantaba bien. Vamos a dejarlo así. Claro, obviamente era el corazón delante de Dios, pero la voz no cantaba bien. Y la gente pensaba que porque era para Dios, pues bueno, a Dios hay que darle lo que sea. Algo que quiero dejar en claro, a Dios no se le da lo que sea. A Dios no se le da, pues lo que sale, tampoco. Es importante que una vez que detectamos nuestros dones espirituales a través de la Escritura, es importante cómo vemos que en esta parábola, al que le dieron 5, los duplicó. Y en esta parábola, al que le dieron precisamente 10, los duplicó. ¿Por qué? Porque todo talento, todo don espiritual tiene que duplicarse, tiene que buscar crecimiento. Si tú eres un cristiano que estás en tu iglesia y sirves a Dios, escúchame bien, ahora nuestra responsabilidad es hacer crecer los dones que Dios nos ha dado. A pesar de que la palabra de Dios dice que recibimos capacidades de acuerdo al Espíritu Santo como Él reparte, yo encuentro en la Escritura que Dios no limita los dones de un creyente, no los limita. No le dice hasta aquí y no le muevas más. No. Así que yo quiero dar también aquí en esta parte otras recomendaciones de cómo podemos hacer crecer nuestros talentos. Así que dice en primer lugar, preparándote a través de la Biblia. Qué importante es que para poder hacer crecer los talentos, yo me debo de preparar a través de la Biblia. Y precisamente dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Los talentos, los dones espirituales que Dios nos ha dado, todos están ligados a través de la palabra de Dios con el conocimiento de la Escritura. Son espirituales, pero tienen un origen, tienen una raíz y funcionan a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que para crecer en nuestros dones espirituales está totalmente ligado el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también dice aquí uno más, llevándolos a la práctica. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. He ahí la importancia. Una vez que un creyente tiene un don espiritual, para que crezca, se tiene que ejercitar, se tiene que llevar a la práctica. Esta es una recomendación muy importante, pero también viene una tercera y dice aquí, poniéndolos al servicio de los demás. Dice precisamente Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿A quién se refiere a los otros? A los demás, al prójimo. Servir a Dios y que crezcan nuestros dones espirituales se ligan con el servicio hacia el prójimo. Servir a Dios definitivamente que tiene que tener una relación con mostrar lo que Dios nos ha dado y que su nombre sea glorificado a través de ello. Dice uno más, poniéndolos al servicio de la iglesia. Y precisamente dice Filipenses 2, capítulo 13. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Bueno, ¿qué significa esto? Que el apóstol Pablo recomendaba a la iglesia de Filipenses la importancia de que al momento de servir a Dios dentro de la iglesia no existiera esa clasificación, pero sí dejamos algo en claro en esta recomendación, que el apóstol Pablo recomendaba ampliamente servir dentro de la iglesia. La iglesia crece cuando los dones crecen. La iglesia crece cuando los creyentes desarrollamos los dones espirituales que Dios nos ha dado y buscamos ese impulso diario. Pero también viene uno más aquí y dice, poniéndolos al servicio de Dios. Colosenses 3:23. Y dice de la siguiente manera, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lógicamente, todo don espiritual crece cuando tú y yo servimos a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes? Al momento de servir a Dios, al momento de que nuestros dones se comienzan a activar, sirven al prójimo, sirven al cuerpo de Cristo, sirven lógicamente a Dios, está ese crecimiento en nuestra comunión también con Dios. Y ahí la importancia de hacer crecer nuestros talentos. Al que le dieron varios talentos, los duplicó. Al que le dieron otros tantos, los duplicó. Y aún al que le dieron un solo talento, el Señor esperaba que lo duplicara. Por eso es que es tan importante que todo creyente que sirve a Dios, ya sea en el área del discipulado, de la enseñanza, maestro de niños, ya sea en el área de la limpieza, en el área de la predicación, en el área del evangelismo, en el área de la oración, de la intercesión, en el área de visitar a los enfermos, en el área de colaborar de manera social. Mira, todo don que desarrollamos delante de Dios tiene el deber, tiene la responsabilidad de crecer. No de decrecer hacia abajo, de crecer. Como alguien dijo ahí, ¿verdad? ¿Cuál es tu talento? Y dijo, no, pues talento. Bueno, fue un mal chiste, ¿verdad? Pero algunos me entendieron, espero que algunos me hayan entendido. Todo don espiritual delante de Dios debe de desarrollarse porque el Señor en esta parábola enseñaba que volvía con el fin de esperar que los siervos precisamente dieran resultados. Así que al hablar de esto, precisamente viene lo siguiente. ¿Qué significa que todos somos siervos? Bueno, la palabra siervo en el Nuevo Testamento significa esclavo o doulos, que es aquella persona que está dispuesta a, en primer lugar, hacer lo que Dios le dice, cuando Él lo diga, donde Él lo diga, sin importar lo que Él pida. En palabras simples, estar sujetos de manera total a la voluntad del Señor. Servir a Dios no es una opción. Eso es algo que debemos de aprender a través de la palabra de Dios. Servir a Dios no es por la necesidad. Bueno, pues es que yo voy a echarles la mano a los hermanos de la iglesia. Mira, te lo digo con mucho aprecio. No le estás echando la mano a la iglesia. Ante los ojos de la sociedad lo pueden aparentar. Pero servir a Dios es una responsabilidad. Dice la Escritura que el Señor le dio talentos ¿a quién? A sus siervos. Y el apóstol Pablo, si algo aprendió en su comunión con Dios, es que él era siervo. Y no solo él, todos. Y cuando dice la versión precisamente del griego o la traducción del griego, doulos, esclavo, significa que él nos compró con su sangre preciosa, nos redimió, nos salvó, nos quitó las ataduras del pecado y posteriormente nos hizo sus hijos. Y eso nos hace esclavos de Dios, siervos de Dios. Me río porque no lo puedo evitar. Las personas que tienen en concepto, es un siervo de Dios. Espérate, siervo de Dios es un servidor de Dios. No deberíamos de impresionarnos en el sentido de creer que alguien es superior que los demás. Todos somos siervos de Dios. Todos servimos a Dios. Y lo hacemos por deber. Lo hacemos porque Él nos llama siervos. Y el siervo no es una opción. Mira, en los tiempos antiguos se compraban esclavos. Y de acuerdo a la cultura, era por 200 denarios. Y cuando se compraba un esclavo, el esclavo no tenía el lujo de decir, hoy no me quiero levantar a trabajar. Estoy muy cansado. No.
por el hecho de haber sido comprado por alguien, el deber del esclavo era responder a todo lo que le decían. Y por eso cuando vemos aquí la palabra que todos somos siervos, es porque ante los ojos de Dios todos estamos cortados con la misma tijera. Es cierto, y lo repito y lo enfatizo, todos tenemos diferentes impactos. Unos estamos de manera pública enseñando en la iglesia, dando consejos, pero también hay otros que también son siervos de Dios, que tal vez no tienen contacto continuo con las personas, que tienen que ver más con la administración, con el guardar la iglesia, con la logística, con la limpieza, vaya. Los hermanos de la iglesia saben que les he dicho en diferentes ocasiones, lo que yo hago delante de Dios, como cuando usted viene también a hacer el aseo, ante los ojos de Dios somos iguales, nos vemos igual. Y les digo, bueno, hay una diferencia. Como pastores nos preparamos con mucho mayor tiempo y tal vez al hacer el aseo es venir y hacerlo mejor aquí, pero ante los ojos de Dios es lo mismo. Ante los ojos de Dios Él nos ve a tal cual como siervos. Así que todos somos siervos y no es opción servir a Dios. No es decir, bueno, pues vamos a apoyarlos. Quítate ese pensamiento. Si te refieres a apoyar en el término sostener para la gloria de Dios, estoy de acuerdo contigo. Pero si te refieres a echar la mano, como si la iglesia estuviera mendigando, ese es un concepto muy tonto. Perdón la palabra tan dura que uso. Es un concepto erróneo que no vale la pena que entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres un siervo de Dios. Y estamos dedicados para Él a la hora que Él quiera, en el momento que Él diga, como Él quiera y a donde Él quiera, y sin reprochar. Eso es un siervo. Pero ¿qué también dice aquí? ¿Cómo impactan los dones en mi vida personal? Bueno, dice, el servir es una manera de demostrar el perdón que hemos recibido, de acuerdo a Lucas 7:47. Y se transforma en amor, gratitud y obediencia a nuestro Salvador para ejercer su voluntad. Por eso la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho está agradecido. Lo cual significa que cuando yo valoro la obra que Dios ha hecho en mí, puedo entender la importancia que tiene para mí servir a Dios. Y seguimos leyendo. Dice, 2 Corintios capítulo 9 versículo dice que esta es una actitud que servir contagia a otros, recordando que nuestro mayor ejemplo a servir es Jesucristo. Obviamente Jesucristo fue y es nuestro máximo ejemplo de siervo. Dice que Él vino a servir, no a ser servido. Y dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Qué interesante es que nuestro Señor Jesucristo tomó esa actitud de venir a servir. Y si Él vino a servir, hermano mío, amada persona que nos está siguiendo en esta clase, para nosotros debería de ser una honra servir a Dios. Debería de ser algo de decir, wow, tengo la oportunidad de servir a Dios. Me ha encomendado ese privilegio. Pero también aquí dice cómo impactan los dones en la iglesia. Es importante que la gente lo sepa. Dice, es un tema de gran interés, ya que nuestro servicio a Dios produce grandes ganancias para el reino de Dios, en el área social, espiritual, administración, cuidado, liderazgo, formación. Dice, trayendo consigo un crecimiento sustancial y sólido, de acuerdo a 1 Corintios 9:12. Dice, así como una iglesia puede crecer por medio de sus dones, también puede sufrir por la ausencia o baja capacidad de su servicio a Dios. El servir a Dios trae un impacto muy bueno dentro de la iglesia. Cuando los creyentes comprendemos, tomamos y apropiamos esta parábola como una responsabilidad delante de Dios, créeme, la iglesia está en movimiento, y una iglesia en movimiento es sinónimo o es dirección de una iglesia en crecimiento. Pero cuando una iglesia, los creyentes solo van y se sientan, solo van y escuchan y se gozan y van al altar y buscan y claman a Dios, se alimentan de la enseñanza, les gusta la compañía, la coinonía entre los hermanos, es bueno, pero no hay crecimiento en la iglesia. El crecimiento de una iglesia se nota precisamente cuando los mismos miembros comenzamos a servir a Dios en las diferentes áreas. Todas las iglesias tenemos necesidades grandes de servir a Dios. No hay una iglesia que diga, nosotros ya no necesitamos servir a Dios. Si existiera, sinceramente, está errando al blanco.
Pero toda iglesia necesitamos dones que se desarrollen, que se ejerciten, que estén al servicio de la comunión con Dios. No estamos sirviendo al hombre, no estamos sirviendo al líder, al pastor, al anciano, a la organización. Yo quiero dejar en claro, esta parábola enseña que servimos a Dios. Es cierto, tenemos un líder, tenemos un pastor al cual rendimos cuentas a través de la palabra de Dios, pero eso no significa que debemos de ver al hombre como el decir, no, pues es que yo trabajo para el pastor. No, usted no trabaja para nadie dentro de la iglesia. Usted, como cualquier otro creyente, a la luz de la palabra de Dios, comprende que la iglesia tiene un buen impacto cuando servimos a Dios y no poniendo la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque bueno, aquí voy a presentar un organigrama y dice, ¿cómo impactan los dones en la iglesia? En primer lugar, los dones impactan al Señor, a los creyentes, pero también a los no creyentes. Cuando dice al Señor nos referimos al reino de Dios, de acuerdo a Hechos 13:2. Cuando nos referimos a los creyentes nos referimos a Hechos 6:10 precisamente, que dice de la siguiente manera. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, dice que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Volvemos a leer este pasaje bíblico haciendo alusión a que los dones llegan a la iglesia. Se estaba fundando, estaba en crecimiento la iglesia inicial en el libro de los Hechos. Y cuando llega el apóstol Pedro, obviamente al empezar a orar por ellos, podemos detectar en la palabra de Dios que bendijo a través del apostolado que había recibido de parte de Dios, el Señor Jesucristo, había hecho la labor a los creyentes. Pero también dice aquí a los no creyentes, de acuerdo a Mateo 5:13, que es un pasaje bíblico muy conocido para algunos, que precisamente hace alusión a que nosotros somos luz y que nosotros somos sal. Y dice, y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dice, si nosotros que somos la luz y la sal, dice, no hacemos nuestro trabajo, dice, ¿quién lo hará? La sociedad estará en tinieblas, estará desabrido, ¿por qué no decirlo, verdad? Es nuestro deber como creyentes servir a Dios. Y dice aquí, ¿cómo impacta los dones a la iglesia? Bueno, atiende las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Cuando nosotros oramos por alguien, cuando nosotros llevamos a alguien a la iglesia, cuando nosotros le extendemos nuestra mano amiga a alguien, cuando nosotros mostramos ese aprecio demostrado delante de Dios, obviamente me refiero, bien direccionado de parte de Dios, el nombre de Dios es glorificado. La iglesia, como algunos lo interpretan, no somos una comunidad al servicio de la comunidad en ese término, no. Nosotros servimos a Dios y como consecuencia, como resultado, la comunidad es beneficiada, siempre exaltando y glorificando el nombre de Cristo. Por lo tanto, cuando vemos la iglesia como ese lugar especial en donde podemos ser de bendición para los demás, precisamente aquí dice, entonces, ¿qué significa enterró su talento? Yo aquí quiero dejar la clase porque precisamente algo que me marca mucho, me llama mucho la atención de esta clase es precisamente cómo la palabra de Dios nos lleva no solo a detectar la importancia y el impacto que produce servir a Dios, no solo nos lleva a detectar la importancia del valor que tiene el servicio delante de Dios, sino que también viene la última parte o la segunda parte final de esta parábola, cuando dice la Biblia que este hombre fue y enterró su talento. Eso hablaremos la semana que entra, porque también tiene un impacto cuando el creyente entierra sus talentos. Hermanos, yo aquí quiero dejar la clase de la escuela dominical, sigo insistiendo, extraño sus preguntas, sé que pronto nos estaremos nuevamente encontrando y podremos tener esa interacción presencial, pero mientras tanto me es un gusto estar con ustedes. Dios me los bendiga mucho en nombre de los pastores. Gracias por seguir esta clase virtual. Dios me los bendiga en el culto. Bendiciones, hermanos.